Soy Fran Molina. Los invito a que sintonicen los días miércoles a partir de las 5 de la tarde en su programa Conversando con su servidor, Frank Molina, en el canal 50 Apopa Zona Norte, Apopa Radio, y en las diferentes plataformas digitales en la página Altavisteño Noticias, Guanachapín News. Lo esperamos. Reciban un cordial saludo a los que nos sintonizan por Canal 50, Apopa Radio, Altavisteño Noticias, Guanachapín News, San Salvador Este. Nos puede seguir en las diferentes plataformas digitales. Tenemos como invitado este día Sargento Mayor en situación de retiro, veterano militar de las Fuerzas Armadas del Salvador, Roberto Grande. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto, sargento. Un placer, Fran. Gracias a usted, a Carlitos y a toda la teleaudiencia de Canal 50 Apopa por invitarnos a este proyecto tan importante. Aquí estamos a la orden para todas las preguntas que puedan corresponder. Vaya, don Roberto Grande, ¿verdad? Sí. Así es como usted es conocido. Me gustaría saber cómo se identifica ante la sociedad. Bueno, ante la sociedad, específicamente en los canales YouTube, Facebook, TikTok, nos conocen como Roberto Grande porque nosotros manejamos parte de las redes sociales, y ya a través de la vida militar me conocen como Sargento Código, un trayecto de 30 años de servicio militar y tantas experiencias que hemos vivido en la vida castrense. Código. El código es prácticamente como un significado de cómo lo pueden identificar a usted adentro de la estructura militar. Sí, el Sargento Código nació posteriormente de ser instructor de los cursos de paracaidista, en el cual nosotros llevamos una disciplina ardua y fuerte para que nuestra gente fuera bien entrenada y no tuviera problemas a la hora de llevar a cabo una acción. Sí. ¿Y qué nos puede decir sobre la guerra? ¿Cómo es que comienza la guerra? Bueno, el conflicto armado interno en El Salvador, como se conoce, algunos lo conocen como guerra civil o guerra en El Salvador. Si esos inicios están reconocidos desde 1980, 01 de enero al 16 de enero de 1992, aunque la guerra se remonta a un poco más atrás, 1979, cuando el FMLN todavía no había sido constituido, pero sus organizaciones revolucionarias estaban ya conformándose. Y esto era como el auge que cobraba, más que todo era por la Universidad Nacional, y algunos otros estudiantes se consideraba que estaban apoyando como miembros de masa. ¿Y cómo ve usted, ya cuando comienzan ustedes, ambas partes, se confrontan? ¿Es por algo injusto a la sociedad? Usted como veterano de guerra, militar, perdón, veterano, sí, igual, sí. Guerra militar es lo mismo. Bueno, reconociéndolo, después de tantas experiencias que hemos pasado, después de tanto luto, tanto dolor, reconocemos que nuestros políticos nos llevaron a la guerra, porque pudo haber sido un conflicto armado interno de evitarlo, porque el FMLN lo que aducía era el maltrato a los campesinos, el maltrato a los indígenas, el maltrato, bueno, sobre todo a la gente que trabajaba en el campo, y por eso que posteriormente se dio la transformación agraria, la reforma agraria, para poder involucrarse y poder parar este sistema que se veía llegar. Lamentablemente ya no se pudo evitar porque a los políticos les convenía la guerra, a nosotros como gente pobre no nos convenía. Y si hablamos un poco de las leyes, sobre el decreto 416, donde dice que los beneficios para la protección de lisiados y discapacitados a consecuencia del conflicto armado, ¿qué me puede comentar sobre eso? Bueno, estas leyes se originaron después de la firma de los acuerdos de paz, donde se originó el Fondo de Protección de Lisiados. El Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados fue para poder otorgar los beneficios a todos aquellos que habían resultado dañados por minas, balas, bueno, más que todo que se encontraban y se encuentran hasta ahora discapacitados. Algunos
parapléjicos, algo otros cuadraplégicos, pero que sí han sido dañados en un porcentaje alto en parte de su cuerpo y les limita llevar a cabo labores cotidianas o labores en la agricultura, sí, por ejemplo. Sí. ¿Y qué, digamos, diferencia entre excombatientes y veteranos militares? ¿Cuál es la diferencia y los beneficios de cada sector? Bueno, los beneficios para los veteranos militares de la Fuerza Armada de El Salvador, como se conocen, y los excombatientes del FMLN, esto fue solamente para dividir y saber a quién estábamos dándole un beneficio, aunque en realidad los beneficios para los veteranos militares de la Fuerza Armada de El Salvador y los excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional son los mismos, excepto al personal discapacitado, ¿verdad? Ya después de que derogaron la ley y desapareció el Fondo de Protección de Lisiados, este sector ya quedó un poco más abandonado porque dejó de percibir ciertos beneficios. Bueno, cuando hablamos de beneficios, ¿cuál es uno de los que han obtenido ustedes? Uno de los beneficios es la pensión de $100 para los veteranos militares y para los excombatientes. Además de eso, proyectos productivos que son $3,000 no reembolsables, ¿verdad? Lastimosamente no llegan a todos los necesitados, a todos los que deberían de llegar. Ahí pues es de elaborar un plan o es de elaborar una comisión para que le dé no solamente el cumplimiento, sino que un seguimiento para que los beneficios lleguen al más necesitado. Sí. Dentro de esos beneficios tenemos más beneficios que, por ejemplo, construcción de vivienda, pero no llega siquiera al 1%. Lotes para los que no tienen dónde vivir no llegan ni al 5%. Es un ejemplo nada más en cuanto a los porcentajes. También les quiero aclarar aquí a los que nos sintonizan que esta es la primera parte, que estoy con un sargento grande, excombatiente de la Fuerza Armada, donde estamos remontando lo que fue la guerra. Vamos a hablar un poco de la posguerra, qué fue lo que sucedió. Ya luego vamos a dejar para la segunda parte de lo que son los acuerdos de paz y todo lo que viene, es donde estamos ahorita. Estamos haciendo ahorita solo una introducción, pero a mí me gustaría saber también, sargento, que usted cuando estuvo en la guerra, cuáles fueron las zonas que más sufrió nuestro país. Yo sé que fue todo a nivel nacional, pero hubieron sectores que fueron más vulnerables. Lamentablemente la zona rural fue la más vulnerable y la más afectada porque mucha gente con sus pertenencias, con sus propiedades, todo pues, lo que los hacía pasar una vida digna, abandonar sus aves de corral, y es un ejemplo nada más que estamos poniendo, ¿verdad? Porque abandonar sus casas donde nacieron, donde vivieron, donde crecieron, ha sido bien lamentable, porque ellos han tenido que después ir a vivir a zonas marginales o inclusive en lugares, pues, campamentos específicamente solamente para los refugiados, para los que tuvieron que abandonar su vivienda a causa del conflicto armado interno. ¿Y cuando reclutaban, desde qué edad comenzaban con los jóvenes? Bueno, había en realidad una edad, la edad era 18 años, que ya tendría su cédula, pero no la respetaban porque en muchos lugares hasta de 13 años lo reclutaban. Bueno, estoy hablando en relación a la Fuerza Armada de El Salvador, ¿verdad? En relación al FMLN, algunas organizaciones dicen de que ellos no reclutaban menores, pero en realidad eso es falso, porque fue parejo. Sí, ellos, bueno, habían combates en los que nos enfrentamos a niños de 7 años, en el que el fusil era más grande que el niño. Y vaya, aquí vamos a sacar algunas dudas, aprovechando que estamos con el sargento grande. Hoy vamos a ver una de las matanzas que hubo en El Salvador. Podemos tocar lo que fue Morazán. ¿Nos puede explicar un poco de eso? ¿Qué fue tan cierto eso? Sí, hablar del conflicto armado interno es hablar de graves violaciones a los derechos humanos, lo que se conoce dentro de la ley internacional como crímenes de lesa humanidad o crimen de guerra. Bueno, ustedes saben de que a través de las páginas, no solamente de la comunicación nacional, sino que solamente internacional, se conoce de alguna masacre. La más mentada es
es la del Mozote, ¿verdad? Sí. Pero usted sabe que ahí las autoridades hicieron su investigación y ellos saben a ciencia cierta qué es lo que sucedió. Yo en ningún momento voy a defender ni a la Fuerza Armada de El Salvador en ese entonces, ¿verdad? Porque ahora es otro nivel, ni tampoco voy a defender al FMLN. Yo solamente trato la manera de ser justo, ¿verdad? Sí. Y de hablar la realidad. Por eso es que en algunos momentos estoy hablando de porcentaje, y cuando hablamos de masacres, tanto del FMLN como de la Fuerza Armada de El Salvador, hubieron muchas. Y en la Comisión de la Verdad aparecen toda esa información en la cual pues podemos tomar nota, porque en mi caso acuérdese que hablar de ese tipo de esas masacres tengo que tener mucho cuidado, porque sí, como tiene que tener más que todo sí, lo más cuidadoso posible, porque todavía está sensible aún. ¿Y saben quiénes son los más sensibles? A quienes mataron a sus familiares. A ellos nunca jamás se les va a olvidar. A todos los demás, a las personas, podría ser que sí, ¿verdad? Pero a ellos no. Y por eso es que me gustó tocar este tema con el sargento, porque como ustedes saben que Fran Molina le gusta saber la verdad, y me gusta saber que se expresen también nuestros invitados. Por eso que mi programa es Conversando con Fran Molina, porque aquí nos damos a conocer lo que es la verdad. Y por eso, sargento, comienzan. Usted me estaba comentando antes de hablar que fue hasta negocio, ¿verdad? Negocio de guerra y todo. ¿A quién les daba lo que era el armamento? ¿Quién se los proporcionaba? es interesante. Vamos a terminar esta interrogante anterior en cuanto a las masacres y lo de la Comisión de la Verdad, que hizo las investigaciones desde todo punto de vista, donde incluía gente de la Fuerza Armada de El Salvador, del FMLN y población civil, para investigar todos estos crímenes. Ahí tenemos todos esos detalles, tenemos toda esa información. Lamentablemente ahora, después de que se disolvió la ley de amnistía, la que perdonaba todo eso, sí, que había pasado, están juzgando exclusivamente veteranos militares, ¿verdad? Coroneles, generales de alto rango que tenían mando en ese entonces, ¿verdad? Pero de la guerrilla no he visto de que tengan que hacerlo. Yo creo de que deberíamos de ser parejos, deberíamos de ser justos en este tipo de situaciones. Ya con la disolver esto de la ley de amnistía nos complica más, porque acuérdese, sí, usted que hay muchos comandantes del FMLN que están por ahí. Ellos fueron responsables de sus unidades orgánicas y de muchos crímenes que sucedieron. Los puentes, sí, cuando le pusieron bomba al puente Lempa, fue, ¿verdad? Yo estaba pequeño en aquel entonces. Sí, conocido el puente de Oro, el litoral San Marcos Lempa, y el puente Cucatlán aquí entre San Vicente y Usulután. Así que aquí está parejo, ¿verdad? Ni un lado ni el otro. O sea, aquí estamos conversando con el sargento, ¿verdad? Porque de eso se trata, de saber por qué el conflicto armado en los años 80, en el 89 fue lo más fuerte, cuando estalló. Es que lamentablemente esto del conflicto armado interno fue un negocio. Sabemos nosotros de que los Estados Unidos, que se involucró en este conflicto, Nicaragua, que en ese momento estaba en lo mejor de la guerra con el sandinismo, Cuba, la URSS, ¿verdad? Porque todavía era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no había caído todavía el muro de Berlín, pero todo esto fue lo que fue dando paso para que la guerra cesara, para que el conflicto armado interno parara la guerra, ¿verdad? Pero sí había una parte, tanto de la Fuerza Armada del Salvador como del FMLN, que no querían que la guerra parara, porque para ellos era un negocio. Sí. Recuerde de que de parte de Estados Unidos teníamos una ayuda diaria. Sí, lo voy a explicar aquí también. Cuando mencionamos la URSS, hoy en día es Rusia, pero en aquel entonces eran más países que eran una sola. Bueno, y eso es otro tema. Ahí solo dándole un poco de conocer, ¿verdad? Que cuando era la URSS era donde apoyaban se metían en todas las guerras a nivel mundial, apoyando, y esta vez fue que apoyó aquí a El Salvador en la guerra interna que tuvimos.
Es que nuestra gente tiene que saber y hablar con la verdad. A veces genera polémica porque hay gente que no se atreve a hablarlo porque tienen miedo, tienen miedo. Bueno, siempre y cuando hablemos con respeto y hablemos con la verdad y hablemos fundamentado, creo que no vamos a tener problemas. Lo que no tenemos que hacer es nombrar personas. Correcto. Porque entonces ya tendríamos que entrar en una situación jurídica y nosotros vamos a hablar de que la guerra fue un negocio y eso lo vamos a seguir diciendo siempre, bueno, de mi parte, porque habían infiltres en la Fuerza Armada de El Salvador, altos rangos que daban falsas coordenadas o falsas direcciones a la tropa para que fuera a caer emboscada. Y lo mismo del FMLN, habían unidades del FMLN que iban a perecer, pues no, solo a la boca del lobo, porque este negocio les correspondía a ambos, inclusive había... hubieron traidores, sí. Hubieron traidores, y ahí uno había mencionado, solo que me lo reservo, que vendió a la guerrilla. Los dejó, ¿verdad? Como lobos. Teníamos ahí, sin mencionarlo, como usted dice. Lobos, tigres, leones, pero creo que ya entenderán por dónde van. Y ahí tendríamos que juzgar también. Yo creo de que ustedes, conociendo un poquito de historia, mi gente, van a saber de lo que estamos hablando, pero la segunda brigada de infantería, entonces no se llamaba General Tomás Regalado todavía, ¿verdad? Porque ese es un nombre que le pusieron después de los acuerdos de paz. Pero imagínense engañar una compañía o una unidad y rebelársela, salir del cuartel y pelear contra su misma gente. Este tipo de personas deberían de ser condenadas. Si nosotros nos entramos en estos detalles a que se cumpla la ley, hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Sí, es que yo creo, y no creo, sino que así fue. Esto fue parejo. Que venga alguien a juzgar lo que es la guerrilla y la Fuerza Armada, ambos están cortados con la misma tijera. Porque hubieron bastante personas inocentes, al igual en ambos. Pero le digo, este tema es bien bonito porque se sabe la historia de El Salvador, se sabe cómo es que comienza y el final, los acuerdos de paz, ya luego lo que viene, a quienes le ha beneficiado. Si ya vamos a hablar de eso, de los excombatientes, que digamos los beneficios que ha dejado la guerra, qué beneficios nos dejó, todo eso, ¿verdad? Entonces es muy interesante, sargento. Yo no soy político, sinceramente no soy político, pero lamentablemente nosotros tenemos que tocar parte de la política, mi gente, y yo lo respeto a ustedes, a sus comentarios adversos que tengan que hacer al respecto, pero recuerden ustedes que esto así es, mientras unos hablan en favor, otros van a hablar en contra, pero nosotros tenemos que ser justos y ir en pro de la verdad, porque nosotros no podemos seguir pensando de que todo fue así tan fácil y tan sencillo, porque yo sé que la guerra dejó luto, dejó dolor, pero yo no defiendo a nadie, pero sí respeto al señor presidente de la República, que porque nos guste o no nos guste, es el comandante general de la Fuerza Armada, es el presidente constitucional, aunque algunos digan que no, yo lo respeto, ¿verdad? Cada quien, yo lo respeto mucho, pero igual recuerden ustedes que nosotros tenemos que respetar las leyes, porque ahora a través de las leyes nos están coartando ciertas situaciones que nosotros como inteligencia seguimos, pero ahí estamos con usted. Sí, no, como les comento, pues un tema muy bonito, pues, porque es algo que dejó luto, bastante luto, pero para nuestras generaciones y los que les gusta leer más que todo, porque esto es de leer, meterse en la historia, qué es lo que pasó, y cuando entendamos eso vamos a saber cómo es que El Salvador está y poder juzgar un día cuando nuestros abuelos nos contaban las historias, que antes la vida era diferente, en los cafetales, cuando iban a sembrar maíz y todo eso, ¿verdad? Ya luego que viene la guerra, incluso hasta lo que es la economía, el dinero alcanzaba y todo. Y entonces como que hubieron desacuerdos o hubieron acuerdos negociables, como todo es negocio. Eso es lo que más tristeza da a nuestro país, que todo fue negocio. Es lo que dice el sargento Grande, ¿verdad? Que fue una negociación que fue
para nosotros doloroso, porque fueron vidas humanas que se perdieron. A mí no me gusta hablar de los periodos que yo no conozco, ¿verdad? Sí. Pero sí vemos la historia de 1932, los terratenientes y las dictaduras que provocaron más de 20,000 muertos según la historia, indígenas, trabajadores ejecutados, y hablar de la historia, pues recuerden que nosotros estamos condenados a cometerla si no la comentamos, si la olvidamos. Hay tantos detalles de que se han vivido a través de la vida y antes de los acuerdos de paz. Y aquí nos vamos a quedar cortos, mi gente, pero la verdad es, yo los entiendo a ustedes. Algunos dicen, bueno, ¿y por qué favorecer al FMLN con sus beneficios si el FMLN era un grupo terrorista y ellos causaron tanto luto, tanto dolor? ¿Por qué a la Fuerza Armada del Salvador y a sus veteranos, si ellos pues si no tienen derechos, si ya les dieron? Hay que ver en relación a los beneficios, y más adelante van a conocer ustedes un poquito qué es lo que pasó en realidad, porque nosotros como batallón de paracaidistas, el mismo minutos que nos desmovilizaron, como a los 30 minutos los estaban leyendo la orden donde volvíamos a causar alta, y eso era parte del proceso, ¿verdad? Pero en realidad un proceso amañado, porque todo ese dinero vino como ayuda internacional y a nosotros no lo dieron ni nos tomaron en cuenta porque volvimos a causar alta. O sea que estábamos siendo desmovilizados solamente para la ONU. Prácticamente solo para la vista de ellos, que el país, los recursos que entraron lo estaban haciendo en la mejor manera cuando en ningún momento los fue dado a ustedes. Sí, es que un ejemplo, no lo voy a poner como ejemplo nada más, ¿verdad? No estoy dando datos oficiales, ¿verdad? Si en los acuerdos de paz para el cese al fuego bilateral dijeron que la Fuerza Armada se tenía que desmovilizar 40,000 efectivos, incluyendo los cuerpos de seguridad, Policía de Hacienda, Guardia Nacional, y Policía de Aduanas, Policía Nacional, en algunas unidades. ¿Y la PH? Sí, la Policía de Hacienda estaba dentro de ese concepto. Sí, ya vamos a hablar de eso un poco. Sí, hablar de la Guardia Nacional y hablar de la Defensa Civil, que es el servicio territorial, que fueron los primeros que combatieron contra los que andaban con pistola cuando se andaban organizando los del FMLN. Bueno, no eran el FMLN, sino que ellos se menciona que en la Guacamaya comenzó la guerrilla, ¿verdad? Pero ¿a raíz de qué es que comienza la guerra? Pues vaya, sargento. ¿A raíz de qué? Así. Bueno, en realidad toda esa ideología que lo quisieron meter a nosotros, porque había rebelión. Si nos vamos nosotros a la historia, nos remontamos a 1979, cuando asesinaron a los estudiantes en la Plaza Libertad, aquí donde se está construyendo el hospital de maternidad o el hospital Rosales, sobre esa calle. Hay mucha tela que cortar, pues nosotros no vamos a hablar ni enfocarnos más en eso porque solamente es parte de la historia, no es que lo hayamos vivido, ¿verdad? Sí, creería que fue algo justo e injusto a la vez. Oiga bien, justo e injusto a la vez. Sí, creo que fue una manera como reprimir al pueblo, y creo de que se pudo haber evitado. Es como que nosotros nos ponemos a hablar de que la Universidad Nacional la ocupaban las organizaciones terroristas. Cuando nos referimos a organizaciones terroristas, lo voy a dejar claro. Me refiero más que todo a los comandos urbanos, que eran los que ejecutaban las acciones, como los coches bombas, los famosos tepescuintres que cargaban los tanques de gas. Sí. De gas propano, y los lanzaban hacia algunos cuarteles y no caían en cuarteles, sino que caían en casa. Las disculpas del caso, porque nosotros tenemos amigos de parte de la guerrilla, pero igual ahorita estamos comentando la realidad, y a mí también me duele cuando me hablan en mar de la Fuerza Armada, pero igual, si sucedió, hay que aceptar, ¿verdad? Sí. Ya estamos en otra época, la Fuerza Armada de ahora pues es muy profesional y es otro sistema que se está viviendo. ¿Cuántos años fue así lo que usted vivió en la ofensiva?
Bueno, la guerra está, según la No, ley. pero una cosa, sargento, perdóneme, una cosa que la guerra, esto viene de décadas. No, yo le digo, usted como persona, de qué año usted entra y sale. Yo llegué un 7 de enero de 1983, fundador del batallón de paracaidistas. Estuve dentro de las más importantes, quizás estuve en la ofensiva final hasta el tope Febe Elizabeth del FMLN, y pues así sucesivamente estuve en otras operaciones aerotransportadas a nivel nacional, como el rescate de algunas poblaciones, y fue lamentable ver pues cómo el FMLN a través de sus organizaciones atacaba a las poblaciones. Ellos tenían su propósito, ellos tenían sus excusas, pero yo las voy a respetar. Sí, vaya, aquí una pregunta. Ustedes, como Fuerza Armada, en aquel entonces, ¿cuál era el beneficio para nuestra sociedad? Y, vaya, esa es una. Y la otra, la guerrilla, conformado por FMLN. Ellos, ¿cuál era el beneficio al ganar la guerra? Es decir, ambas partes. Bueno, dentro de el plan que nosotros ideológico que teníamos como Fuerza Armada era acabar con la guerra, era la seguridad nacional, ya apegada a la Constitución, ¿verdad? La seguridad nacional y la defensa del territorio, ¿va? Porque nosotros como Fuerza Armada legalmente constituida, ahí no había donde perderse. El FMLN quería ser reconocido como una fuerza beligerante. Una fuerza beligerante solamente la reconoció Francia y México. Parece que lo reconoció otro país, pero de ahí nadie más, ¿verdad? Ellos querían ser reconocidos como fuerza beligerante para tener todos los beneficios, ¿verdad? Para poder contar con vehículos, fuerza aérea. Aquí les voy a decir algo interesante para los que no saben también. Voy a tocar un poco lo que son los diputados. Antes, allá por los 80, antes que fueran los acuerdos de paz, solo eran 60 diputados. Por eso que hoy en día ustedes ven que porque nuestro presidente lo redujo de los 84 diputados a 60. Entonces es porque ahí está pues el punto de quiebre, que cuando viene la guerra y digamos el frente y negocian el acuerdo de paz, llegan un 16 de enero en Chapultepec, México, ¿verdad? Que ahí fueron ahí hicieron todo. Entonces ellos, para tener una presencia en la asamblea, fue que metieron 24 diputados. Y ahí es donde se conforma una democracia. ¿Verdad, sargento? Es que lamentablemente, si usted ve dentro de lo político, más que todo, estos políticos nos llevaron a nosotros al conflicto armado interno, porque aquí luchar entre hermanos con las organizaciones del FMLN y la Fuerza Armada era estar peleando entre los mismos hermanos. Si vinieron algunos conocidos como internacionalistas, lo lamento mucho, porque ellos vinieron a una guerra que no les correspondía, ¿verdad? Yo respeto mucho desde todo el punto de vista que ustedes lo quieran mencionar ahí, pero saben de que como Fuerza Armada de El Salvador, la Constitución de la República nos activa o nos da la potestad para poder no solamente comprender, sino que para poder actuar. Sí. Y en aquellos tiempos las organizaciones, ¿cómo se iban organizando? Cada organización... que valga la redundancia, ¿verdad? Las organizaciones se iban organizando, ¿sí? Claro, así es. ¿Cómo se iban preparando ellos para la guerra? Y que ellos usaron eso de la ideología, ellos comenzaron preparando las masas. A través de la ideología, ellos iban de caserío en caserío, entras o te vas. Así de sencillo. Sí, así de fácil. Y iban registrando casa por casa para ir decomisando todo lo que encontraban que podía ser armas para poder iniciar la guerra. Pistolas, y es por eso que los primeros enfrentamientos que se dio con la Guardia Nacional y los famosos chaneques, que era el Servicio Territorial de Defensa Civil, fueron con pistolitas 38, pistolas 22, inclusive hasta con corvos, pues. Y ellos estaban preparando las masas. Ellos tenían como el famoso Bloque Popular Revolucionario en la Universidad Nacional. Ellos se preparaban ahí como masas
pero en realidad algunos ya después se iban integrando como combatientes, ya ellos se iban al frente de guerra. Ah, ya era otra cosa, Sí. ya era ya algo mayor. Cada organización del FMLN, porque al final la constituyeron 5 organizaciones. La FAL, las Fuerzas Armadas de Liberación, que tenemos que en paz descanse Dagoberto Gutiérrez, al señor Merino, que está activo todavía en el gobierno. Tenemos al ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, en Morazán, el famoso Joaquín Villalobos, que al final los abandonó. Pero bien, también la Resistencia Nacional, el PRTC, Partido Revolucionario de los Trabajadores del Campo, con Nidia Díaz, la FPL, Fuerzas Populares de Liberación, con Sánchez Serén. Imagínense de que ellos tuvieron la oportunidad de llegar al poder, llegaron al poder, beneficiaron a su gente, pero beneficiaron a los mandos altos, pero la demás gente quedó en abandono. Pero sí me llama la atención un montón de comunidades, desde Suchitoto hasta Aguilares, que ahí solo son comunidades de gente revolucionaria, pero a mi respeto hay mucha gente que... Lo que es el cerro de Guazapa. Sí. Sí, Y los veteranos militares, muchos abandonados, pues. Mira, pues usted tocó un poco de política, ¿verdad? Sí. Pero si hablamos de política, aquí no vamos a terminar, porque ese es otro cuento que es muy, muy amplio para este día de entrevista. Por eso que nos hemos quedado con la historia del sargento, ¿verdad? Cuando él entra a las Fuerzas Armadas y comienza a vivir ese tipo de guerra, los conflictos armados, las organizaciones. Ya luego, esta es la primera parte. La segunda, como les digo, va a ser después de los acuerdos de paz. ¿A quiénes beneficiaron? Los presidentes que pasaron, quiénes fueron los que gobernaron en ese entonces, por qué se hicieron 84 diputados, por qué, y todo eso, ¿verdad? Es lo que viene en la segunda parte. Sí, nosotros no queríamos entrar en política porque a veces la gente piensa que nosotros le estamos echando la culpa a gobiernos actuales, a gobiernos anteriores, y que el gobierno actual lo queremos hacer ver nosotros como en caballo blanco, y no. La verdad es que nosotros tenemos que ayudarnos, y si nosotros nos ponemos negativos con el gobierno actual, no nos va a dar nada. Nosotros sabemos de que a través del tiempo, pues, hemos sido muy afectados, porque en relación a los desmovilizados es necesario que la gente sepa qué pasó con los desmovilizados, los acuerdos de paz, cómo funcionaron. Vaya, aquí viene una pregunta. Todos los desmovilizados, según tengo entendido, les dieron tierras, donde ellos, digamos, después de la guerra, ¿verdad? Se fueron ellos a sentarse. Digamos, si la gente vivía en Suchitoto, le daban parte de San Martín, a un terreno, y comenzaban ellos a hacer sus propiedades. ¿O cómo es eso, la verdad? Esto queremos saber. Cuando se dice los desmovilizados, ¿o estoy equivocado, verdad? No está equivocado. Lo que pasa es de que esto de la desmovilización nació después de los acuerdos de paz, ¿verdad? El 16 de enero que firmaron los acuerdos de paz en Chapultepec, México. Los más favorecidos fue el FMLN, porque ellos hicieron sus comunidades, ¿verdad? Y me alegra porque todos sufrimos en esta guerra y todos tenemos derecho. La verdad es que se hizo la ley para los veteranos militares y para los excombatientes, y también para sus discapacitados. Hay que darle cumplimiento a la ley. Yo sé de que mucha gente que fue desmovilizada, es que en la Fuerza Armada del Salvador, si nos vamos a hablar en especial de ellos, los desmovilizados fueron los cuerpos de seguridad. Usted hablaba de la Policía de Hacienda, hablaban de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional, de la Defensa Civil, y también los batallones élites, los batallones de reacción inmediata. ¿Y eso del batallón Atlacat? Ese es parte de los batallones élites. Yeah. Batallón Atlacat, batallón Atonal, batallón Arce, y 5 batallones eran los élites. Son los que gobernaban todo lo que era la logística de la fuerza de la guerra o de la Fuerza Armada. Sí, ellos eran los principales batallones que tenían, bueno, los mandos. Sí, se conocían porque ellos tenían más de 1000 hombres cada batallón. Nosotros como batallón de paracaidistas solo éramos aerotransportados, pero a veces teníamos que hacer labores de infantería. Es decir, sargento, que usted fue también paracaidista, así digamos de helicóptero,
se tiraba con la mochila y todo, pues. ¿Qué experiencia nos puede dar de eso? Porque Sí. es bien curioso, la verdad, pues. Sí, no solamente le vamos a hablar de guerra a mi gente, porque yo sé Sí. que están hasta la La verdad que... coronilla, ¿verdad? De solo hablar de la guerra. Yo quiero aclarar de que venimos acá a invitación de Frank y gracias a ustedes, Apopa, los apopenses como los conocemos y a todo El Salvador, este canal tan maravilloso. Canal 50. Y Canal 50, ¿verdad? Y conocemos un poquito más de ustedes, no solo los queremos aburrir hablando de guerra, sino que nosotros a través del paracaidismo comenzamos con el curso básico de paracaidista, que es de línea estática. Luego curso de caída libre militar, ¿verdad? Ahí no se usa línea estática, ahí uno viene descendiendo a una gran altura y uno abre su paracaídas, ¿verdad? También instructor militar, curso de paracaidista, pero no crean ustedes de que esos cursos solamente me han servido para saltar de un avión, porque sí he saltado de helicópteros, de aviones AC-47 estadounidenses, de C-123 estadounidenses, de Chinook estadounidenses y Black Hawk, y también estuve en Irak en unas tareas de reconstrucción y de paz, pero todo lo que hemos aprendido ahí como veterano militar ahí en la sociedad lo estamos llevando a cabo, porque ayudamos a través de las redes sociales, ayudamos a nuestra gente, civiles, veteranos militares, combatientes. Yo no tengo preferencia de nadie, porque esta guerra no debió ser. Sí, pero ¿qué experiencia tuvo con hacer paracaidista? Cuéntanos un poquito cuando se tire, digamos, nunca tuvo un percance, la adrenalina. Bueno, uno de esos, cuando estaba sacando el curso de caída libre militar, la transición le llamamos nosotros, porque los paracaídas, uno salta a una gran altura, pero todavía esos paracaídas, digamos que son de baja categoría, ¿verdad? Para pasar al mejor, al más suave y al que más cómodo y al más práctico, tiene que pasar primero por esos paracaídas. Ahora ya no, es en ese tiempo. Sí. Llevaba 7 conos ese paracaídas y me costó, no lo pude abrir en el aire. Y vi que la ceiba cercana que está en Comalapa, algunos la van a conocer, esa ceiba que está en la 2ª Brigada Aérea, la vi muy cerquita. Como ya no pude abrir el paracaídas principal, me fui al de la reserva, y el de la reserva no me quería abrir. Hasta el fin lo pude abrir, pero cuando vi que se me vinieron todas las líneas encima, solo logré apartar un pie y el otro me quedó enredado por las líneas. Gracias a Dios no me fracturó, porque me levantó los pies, pero yo venía descendiendo y quitándome las líneas. ¿A cuánto? Bueno, ya metros. A 500 pies, estamos hablando quizás unos 200 metros aproximadamente. Si me equivoco, pues me disculpan, pero sí, ya vi la muerte, porque yo ya venía rezando y acordándome del himno del paracaidista. Bueno, pues, Sargento Roberto Grande, se nos está yendo el tiempo, como aquí rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Yo quiero dar un saludo también a uno de los patrocinadores. Saludo a Hotel y Bar El Águila, que muy pronto estará lista la pista de baile. Están ubicados carretera hacia Tonacatepeque, a 5 minutos de San Salvador, perdón, de San Martín, también de San Salvador, Apopa, está cerca. Y también Jaleas del Pino, un cordial saludos. Bueno, siguiendo con el tema, ¿qué nos puede decir a nuestra población de todo lo que usted vivió en la guerra o lo que se vivió en la guerra? Bueno, ahora yo no pienso en eso, nada más que solo para poner en práctica todo lo que aprendí y poder ayudar a la población a través de las redes sociales. Mis canales, no sé si los puedo mencionar, en YouTube, en Facebook, en TikTok, como Roberto Grande o como Sargento Código me pueden encontrar, y ahí nosotros hacemos labores solidarias a través de nuestra gente, porque los canales no dan ese dinero, ¿verdad? Ya estamos monetizando a través de YouTube, pero es bien poco. Son más los gastos que se dan en los viáticos, ¿verdad? Pero sin embargo nosotros, pues a veces cuando nos piden ayuda, por ejemplo ahora nos están pidiendo la ayuda de unas muletas,
pero ya tenemos el dinero para irse a comprar y así vamos ayudando a la gente, solo con lo que podemos, ¿verdad? No somos grandes cantidades porque no tenemos patrocinadores, pero esperamos que ahora se suscriban algunos y nosotros estamos a la orden para ayudarle a la población civil y dejar el pasado. Vaya, está bien. Bueno, estuvimos hablando con Sargento Grande, mayor, ¿verdad? Sargento mayor en situación de retiro y solo para aclarar, no quiero que vayan a tomar esto como que nosotros venimos a reabrir heridas y a hablar de todo el conflicto armado interno, sino que son cosas para que ustedes las sepan. Hemos dejado algunos detallitos todavía porque tampoco nos vamos a meter en situaciones, la política no es sucia. Yo creo que nosotros como políticos, si nos vamos a referir a la política, somos los que ensuciamos la política. Bueno, esas son las palabras de nuestro sargento, porque aún todavía, ¿verdad? O ya se retiró completamente. Todavía hay tiempo de decirle. Vale. Ya estamos en situación de retiro, pero yo les voy a hacer un llamado a todos los que están en situación de retiro, que no crean que porque están en situación de retiro dejan de ser militares. A nosotros siempre nos pueden aplicar el Código de Justicia Militar en algún momento por incitar a la rebeldía. ¿La consigna que tienen cuál es? A la rebelión. Bueno, nosotros tenemos una de las consignas. Bueno, una de las consignas era de nosotros para el combate era vencer o morir. Sí. Ahora la consigna de nosotros es de que queremos ayudar, pero también queremos que nos ayuden, ¿verdad? Un llamado para el señor presidente de la República, aprovechando, porque en el CITCO anunció que iba a aumentar la pensión a $300. Más adelante vamos a hablar de eso, de la ley. Claro. Y de la indemnización a $3,000. Los que ya le dieron indemnización, con todo respeto y aunque se molesten, ya no esperen nada a cambio, porque hay que ser justo, ¿verdad? Hay gente que no ha sido beneficiada, pero más adelante vamos a hablar nosotros de todo su beneficio. En la segunda parte, sí. ¿Verdad, sargento? Vamos a hablar de la ley de los veteranos militares y excombatientes. Vamos a hablar de la ley de los discapacitados a causa del conflicto armado interno, que incluye FMLN y FAES, y vamos a hablar un poquito, nosotros hablamos de la Comisión de la Verdad y hablamos de la ley de amnistía, pero creo que esa parte política solo la vamos a hacer un paso para no entrarme en sí, porque como veteranos militares en polémica, ¿verdad? Sí. Sino que esto es como les mencionaba a un principio, ¿verdad? Es una conversación, es historia lo que estamos hablando, para saber cómo estuvo nuestro país cuando fue el conflicto armado. Ya luego, eso es la primera parte. La segunda parte viene después de los acuerdos de paz y muchas cosas que vienen, que acaba de mencionar el sargento Grande, ¿verdad? Entonces, para mí ha sido un placer, sargento, tenerlo aquí en mi programa como su servidor, ¿verdad? Conversando con Fran Molina. El próximo miércoles todavía no lo voy a tener porque tengo otros invitados, pero en el siguiente lo voy a tener. Así que estén pendientes y muchas gracias por estar usted acá. Me retiro con la frase de Benito Juárez, mexicano: el respeto al derecho ajeno es la paz. Excelente. Muchas bendiciones para todos. El canal de las grandes producciones.